Buenas noches. A ver, no nos equivoquemos. El kirchnerismo está preparando la resistencia frente al gobierno de Javier Milei. A ver, hoy renunciaron, hay datos pequeños, a veces inadvertidos, pero que son significativos. Hoy renunciaron todos los funcionarios que son líderes piqueteros y eran funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Seguramente la semana próxima, cuando ya habrá un nuevo gobierno en el país, el domingo asume el presidente electo Javier Milei, van a estar todos esos que fueron funcionarios hasta hoy, van a estar en la calle en la semana próxima, seguramente. También hoy renunció la titular del PAMI, Luana Volnovich. A ver, en la Cámpora, ella es de la Cámpora tiene muchos lugares del Estado tomados, y todos manejan recursos importantes del Estado. Pero el más importante de todos es el PAMI. Porque los otros que manejan importantes recursos, como la ANSES, Aerolíneas Argentinas, YPF, la AFIP, los recursos están asignados. Son muy difícil manejar dinero en efectivo. En cambio, el PAMI tiene contrataciones de laboratorios, de sanatorios, de compras en el exterior, aquí adentro. Y tiene un montón de ventanillas por las que se puede filtrar la financiación de la política. Objetivamente, la Cámpora, hoy cuando perdió el PAMI, perdió la financiación de su acción política. Esto es lo que pasó. Hay ya movilizaciones convocadas para el 19 y 20 de diciembre, conmemorando lo que pasó el 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando renunció Fernando de la Rúa, el presidente de entonces. Claro, pero todo esto depende mucho de qué es lo que pase el domingo. Está anunciado que el presidente nuevo, Javier Milei, va a anunciar una ley ómnibus. Ley ómnibus significa, a ver, una ley es una decisión del gobierno, que la aprueba el Congreso. La ley ómnibus son muchas decisiones del Congreso, del gobierno, que la tiene que aprobar el Congreso. Obviamente no la va a aprobar el Congreso el domingo. Lo que va a hacer el nuevo presidente es anunciar esa ley ómnibus y su contenido. El contenido va a estar todo destinado a cortar el gasto público. Sabemos que hay un exceso del gasto público desde hace muchísimo tiempo. Sabemos que hay un exceso de gasto público desde hace muchísimo tiempo. Y hay tres maneras de enfrentar el gasto público. Una es pidiendo préstamos. Ojo, la Argentina hoy no tiene posibilidad de tener préstamo. Y si lo tuviera, tiene que pagar unos intereses enormes. Pero de todos modos, sería una mala receta endeudarse para pagar gastos corrientes. La otra alternativa es la que está haciendo el gobierno actual, que es emitiendo dinero sin respaldo del Banco Central. Eso, desde que la economía existe, significa inflación. Por eso la inflación de este gobierno. Y la tercera vía es cortar los gastos que no se pueden financiar, que están por encima de los ingresos del Estado. No hay magia en esto. Esas son las tres alternativas. El gobierno de los Kirchner duplicó el gasto público con respecto del PBI. En 2003, el gasto público con respecto del PBI era 21, 22%, hoy es del 42%. Duplicó. Es una cantidad enorme de dinero. Por eso, cuando hablan del 2001, a mí me parece que se quedan cortos. En el 2001 no había tanta gente dependiendo del Estado, no había tanta inflación y no había tanta deuda, a pesar de que Menem sí había dejado un país muy endeudado, pero no en el nivel de deuda que tiene hoy el país.
Cuando Javier Milei dice que vamos a tener algunos meses de esta inflación, está diciendo que la otra alternativa es la hiperinflación. Si hay hiperinflación es porque se han hecho mal las cosas. Si hay estanflación los primeros meses, que es una mezcla de estancamiento e inflación por unos meses, es porque más o menos se están poniendo en orden las cosas. Poner en orden las cosas significa, tocar algunos privilegios en el presupuesto del Estado. Y cuando digo tocar algunos privilegios, no me estoy refiriendo a los que necesitan los subsidios para subsistir, porque además Milei dijo, y esto es una buena noticia, que a esa gente no le va a sacar los subsidios. Pero acá hay sectores empresarios subsidiados, hay empleados públicos que el único trabajo que hacen es ir a cobrar a fin de mes su sueldo, hay empresas públicas, empresas estatales que no tienen razón de ser empresas públicas. Estas son las cosas que se pueden, los gastos que se pueden cortar sin negarle la subsistencia a nadie. Ahora, tocar esos intereses va a significar resistencia. Va a significar resistencia. No, el gobierno de Milei no puede ser tan ingenuo de creer que eso va a pasar sin provocar una reacción. De hecho, hoy ya hubo una reunión muy importante de la CGT con los movimientos sociales peronistas anunciando que están en alerta y movilización. Y yo me pregunto, ante el gobierno de Milei, ¿no? Ante eventuales decisiones que tomará el gobierno de Milei. En 4 años del gobierno de Alberto Fernández no es que hubo un paro, no hubo un paro, pero no hubo un documento en contra del gobierno de Alberto Fernández, no hubo un documento. Y yo no recuerdo en los 40 años de democracia un periodo tan largo en el que se haya deteriorado tanto la calidad de vida de los argentinos como estos 4 años que estamos terminando. No recuerdo. No hubo un documento de la CGT, mucho menos un paro, jamás. Entonces, la CGT y los movimientos sociales deben aceptar que la protesta social en la Argentina tiene un sesgo político. Si está el peronismo en el gobierno, no hay protesta. Si no está el peronismo en el gobierno, sí hay protesta. Por supuesto que Milei va a poder decir que él sacó el 56% de los votos en el balotaje y que por lo tanto está legitimado como para tomar decisiones profundas en materia económica. Pero, Mauricio Macri también ganó un balotaje. El Polo Obrero y los movimientos sociales peronistas hicieron la vida imposible. La extrema izquierda, por ejemplo, que expresa al Polo Obrero, saca el 4% de los votos. Con ese porcentaje institucionalmente no se puede hacer nada, salvo tener, sí, su voz en el Congreso. Pero cuando van a la calle, porque el Polo Obrero está en los dos lados del mostrador, está por un lado en las instituciones de la democracia en el Congreso y por el otro lado está en la calle violando algunas leyes de la democracia. Con 1000 personas enloquecen la capital y cortan los accesos a la capital. Con 1000 personas, no necesitan más. Alberto Fernández está haciendo en estos días una gira mediática para hacer no una autocrítica de su gobierno, sino un autoelogio de su gobierno. Una cosa que a mí me sorprendió es que dijo que en realidad la pobreza debe ser menor que la que marca el INDEC, porque dice que si no, la Argentina estallaría. Hoy Martín Tetaz dijo una cosa que creo que es cierta, dijo que efectivamente es probable que el INDEC se equivoque, pero no porque la inflación sea menor, sino porque es mayor a la que se conoce, que la pobreza es mayor a la que se conoce. ¿Por qué? Porque la pobreza que se conoce es la de los primeros 6 meses, el primer semestre de este año. Ahora, a fines de diciembre, al principio de enero, vamos a tener la pobreza del segundo semestre, que fue un semestre con una
inflación mucho más alta y por lo tanto la pobreza creció también más. Así que, señor presidente, si hay una pobreza que el INDEC no está registrando, es una que es más que la que registra el INDEC, no menos. Ahora, yo te pregunto esto, digo estas cosas, porque digo, a lo mejor cuando seguramente en los próximos meses, con las medidas de ajuste que va a tomar el próximo presidente Milei, va a haber más inflación por unos meses, va a haber también más pobreza por unos meses. Le digo, ¿qué van a decir entonces? ¿Que el INDEC no está diciendo la verdad? Esto es conveniente tenerlo en cuenta porque nos van a vender el verso de que entregaron un país hecho un paraíso. Ya lo hicieron en 2015. En 2015, Cristina Kirchner había entregado un paraíso como país. Entregó una herencia pesadísima y el gran error de Mauricio Macri fue no haberla denunciado públicamente a esa herencia, sinceramente. Quiero por último referirme a una situación que me parece extremadamente grave. Hoy Nick, el humorista que todos conocemos, denunció que fue notificado desde Estados Unidos de que el hijo de Sergio Massa le había iniciado un juicio presuntamente por calumnias e injurias. Yo la verdad no sabía que argentinos podían denunciar a argentinos en los tribunales de Estados Unidos por cuestiones que sucedieron en la Argentina, porque Nick trabaja, estudia y publica sus cosas acá en el país. Según la información, hay todo un núcleo, además de Nick, un grupo de tuiteros que también fue denunciado por el matrimonio Massa, en este caso por Sergio Massa y por Malena Galmarini. Y yo quiero señalar lo de Malena Galmarini porque no es la señora de Massa que está en su casa y que eso pertenecería a la vida privada. El matrimonio estuvo en la función pública. Malena Galmarini estuvo en la función pública, por lo tanto tiene responsabilidades públicas. Lo que sirve esto es para ver la verdadera cara de los que prometían un gobierno de unión nacional, una tolerancia con el que piensa distinto, un respeto a la disidencia. Esta es la cara verdadera. Sergio Massa perdió mal. La pregunta que hay que hacerse es, ante esta novedad, ¿qué hubiera sido Massa si hubiera